Muy bien, a las 7:32 de la mañana vamos a charlar un poquito con Ignacio Jutin, es analista de política internacional, escribió un libro, es especialista en Ucrania, una crónica del frente, se llama el libro. En un momento muy dramático, estamos viendo no solamente la cuestión de los refugiados, 500.000 personas se estima que salieron de Ucrania en los últimos, este es el sexto día de ataque consecutivo, sino que hoy hay bombardeos que están impactando sobre edificios habitados por civiles, más allá de las 70 soldados de esta mañana que se reportaron muertos en otro ataque de la artillería rusa. ¿Qué tal, Ignacio? Buen día. Buenos días, María, ¿qué tal? Bien, no sé si estás en contacto en este momento con la gente en Ucrania, pero parecía que la situación se ha deteriorado mucho en las últimas horas. Sí, yo tengo contacto con mucha gente, no solo en el lado ucraniano, sino del lado, llamémosle, separatista también. Y hay ataques a ambos lados, que obviamente no tienen ningún tipo de comparación, porque el ejército ucraniano no está bombardeando de la misma forma que está bombardeando el ejército ruso. Y hace unos minutos vi unos videos de los ataques al centro de Kharkiv, o Kharkov en ruso, que es la segunda ciudad de Ucrania, la segunda ciudad más grande, está muy cerca de la frontera con Rusia, y bombardearon pleno centro. La plaza central, donde está la administración pública de la provincia de Kharkiv, fue bombardeada hace una hora aproximadamente. Leía que la inteligencia británica lo que está diciendo es que dada la dificultad para avanzar por tierra, ¿no? Lo que está optando ahora Putin, evidentemente redoblando la apuesta, es por estos bombardeos. Sí, exactamente. De hecho, Sergei Shoigu, el ministro de Defensa de Rusia, dijo que aparentemente Ucrania está escondiendo arsenal militar en zonas civiles. Y eso obligaría a Rusia a atacar esas zonas civiles porque Ucrania quiere. Que es un argumento delirante, es un argumento descabellado. Lo que dice Rusia, lo que sigue insistiendo Rusia, es que el objetivo de esta misión especial, de esta operación especial, que no es una invasión, que no es una guerra, es una operación especial, es desmilitarizar a Ucrania. Por eso atacan zonas civiles, porque Ucrania estaría escondiendo armamento en zonas civiles y eso obligaría a Rusia a atacar esas zonas civiles. Un argumento descabellado, que no tiene ningún sentido, pero es la única forma que tienen para justificar los ataques a zonas civiles, que estamos viendo todos. Esto Claro. no es un secreto, es a la luz del día. Y mientras tanto, digamos, claro, a ver, para darle un poquito de contexto, vos que conoces tanto, Ignacio, la situación, digamos, esto arranca hace años que están peleando en una zona de los separatistas prorrusos que son del este, digamos, ¿no? De Ucrania, la zona más pegada a la frontera con Rusia, que son esas dos localidades que Vladimir Putin en el inicio de esta escalada reconoce y les da la independencia. Esas dos localidades forman parte del territorio de Ucrania y ahí están peleando cuerpo a cuerpo hace rato. Sí, hace casi 8 años, sí. Y Lo que dice Rusia, sí. perdón, lo que dice Rusia con esta intervención es que Ucrania, a partir de que recibe mucho armamento de la OTAN, va a atacar estas zonas del este del país, en donde viven rusos y donde viven gente que habla ruso, aún sin ser étnicamente rusos, va a atacar esta zona, entonces Rusia tiene que intervenir antes de que Ucrania ataque para proteger a los civiles de esta región. Ese es el argumento ruso. Pero Sí. lo que estamos viendo en este momento es ataques muy fuertes, digamos. Es completamente desproporcionada la respuesta rusa, más allá de que el argumento puede tener sentido, porque Ucrania efectivamente atacó civiles en esta región, no masivamente, no sistemáticamente, no fue un genocidio, como dijo Putin. En ni nada Donbass, parecido. ¿no? En Donbass, exactamente. Pero sin dudas Ucrania ha atacado esta zona, ha afectado civiles desde hace casi 8 años, de eso no hay duda. Y también es cierto lo que dice Putin, que Ucrania nunca quiso cumplir con los acuerdos de paz, con los famosos acuerdos de Minsk. Eso es cierto, pero una cosa es no cumplir con un acuerdo, una cosa es no cumplir con un tratado internacional, y otra cosa completamente distinta, digamos, un crimen de una escala completamente diferente, es bombardear un país. Son Sí. dos cosas completamente distintas.
Estamos hablando con Ignacio Jutin, que es autor de Ucrania, una crónica desde el frente, Ucrania-Donbass, una renovada guerra fría, justamente 2 libros que ponen el foco sobre lo que fue el origen de este conflicto. Ahora, un Putin muy aislado, ¿no? Hoy, esta mañana, hubo otro desarrollo muy importante que fue la decisión de Turquía, ¿no? Que maneja un tránsito clave, ¿no? Entre el Mediterráneo y el Mar Negro, diciendo que activa un tratado por el cual va a impedir pasar buques de guerra, tanto ucranianos como rusos, pero es una medida que le había pedido Ucrania que tomara, que está en, digamos, en mucho menor poderío militar que Rusia, ¿no? Sí, claro, a ver, Turquía es miembro de la OTAN, con lo cual es lógico que Turquía se ponga del lado de la OTAN. Pero es un aliado histórico de Rusia. Sí, pero Erdogan y Putin han tenido sus choques, cada uno con sus ambiciones, especialmente esto se vio en Siria, en la guerra en Siria, y se vio en la guerra de Nagorno-Karabaj en 2020. Esta guerra entre Armenia y Azerbaiyán se vio clarísimo en las disputas de ambición entre Erdogan y Putin, no están del mismo lado a esta altura. Pero yo creo que a esta altura el único aliado incondicional relevante que tiene Putin es Lukashenko, el presidente de Bielorrusia. De hecho, esto sin confirmar, son algunas cosas que me llegaron, pero sin confirmar, se supone que el ejército bielorruso, ya no el ruso, el bielorruso entró a Ucrania. Tropas bielorrusas entraron a Ucrania. Eso significa que el conflicto se está complejizando, porque ya no son solo tropas rusas, son tropas también de un tercer país. Y eso es muy raro porque además el domingo hubo un referéndum constitucional en Bielorrusia que obviamente se aprobó lo que quería el presidente, obviamente, porque en Bielorrusia hay cualquier cosa menos democracia. Claro. Y una de las cosas que dice este cambio constitucional es que Bielorrusia abandona su estatus de Estado no nuclear. O sea que puede tener armas nucleares a partir de ahora, gracias a este cambio constitucional, incluyendo armas nucleares de la propia Rusia. O sea, el conflicto puede escalar muchísimo a partir de esto. Sí, por ahora vemos, igual como decías Ignacio, ¿no? Un Putin tremendamente aislado de la comunidad internacional, ¿no? No tiene ningún apoyo claro, significativo. Y te digo más, María, no está aislado de la comunidad internacional nada más, está aislado en general. Desde que empezó la pandemia está sumamente aislado, casi no sale a la calle, está muy recluido, se rodea solamente de un grupo muy pequeño de ministros, de oligarcas, como se llama a esta élite política, económica tan rica que hay en Rusia y en otras ex repúblicas soviéticas, y casi no se junta con nadie más. Tiene este séquito muy pequeño de gente que colabora con él, que opina, y esta reclusión que lleva ya más de 2 años quizás tenga que ver con estas decisiones tan drásticas que está tomando ahora, que simplemente perdió cierto contacto con el mundo, más allá de las conversaciones que pueda tener telefónicas, de las videollamadas y demás. Está recluido desde hace casi 2 años. Ese no me parece un dato menor. Bien, un conflicto que lamentablemente sigue escalando a pesar de esto que estamos contando, ¿no? Vladimir Putin muy aislado de la comunidad internacional, salvo China, pero China incluso dijo que entiende las motivaciones, pero no se metió tampoco a apoyar abiertamente a Putin, ¿no? Y en América Latina es llamativo, los invito a pensar la postura de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, que ayer habló de neutralidad por parte de Brasil en medio de este conflicto. Rarísimo lo que está pasando con Brasil, después de que los que se posicionaran a favor de Vladimir Putin en América Latina fuesen Nicolás Maduro, ¿no? Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y ahora se sumó con la neutralidad, que cuando uno dice que es neutro en este contexto es porque no se quiere poner en contra de Putin, Jair Bolsonaro. No sé si hay de la comunidad ucraniana vínculos muy particulares con algún país de América Latina. Ignacio, Argentina tiene una migración ucraniana grande. Sí, yo diría que Argentina es el país más importante en cuanto a migración, no solo ucraniana, sino también rusa, de Europa Oriental en general. Tenemos una comunidad enorme de polacos, por ejemplo, de alemanes. Bueno, fuimos un país muy receptor de inmigrantes de toda Europa y también de otros continentes, así que obviamente tenemos una comunidad muy importante. Y yo creo que es interesante prestarle atención a esas comunidades de inmigrantes, a los descendientes de inmigrantes acá en este país, porque hay de alguna forma una lectura curiosa, por lo menos, porque es una lectura que tiende a ser obviamente muy parcial,
pero también con mucha distancia. No es el día a día de la guerra, y no hay cierta cercanía que tiene que ver con lo emotivo, pero hay mucha distancia con lo que tiene que ver con lo fáctico. Bien. Entonces me parece que son visiones muy interesantes. Ignacio Juting, analista de política internacional, periodista. Gracias, Ignacio. Buen día. Buen día, hasta luego. Hasta luego. 7:42 de la mañana. Ripio te invita a descubrir lo último del mundo tech con Juli Schulking. Desarrollos